Todo tiempo estuve en la prueba, sé que una tristeza invadió mi ser, pero mi Señor... Dios le bendiga a todos y ahora con ustedes el programa y ministerio impactado por su presencia con el evangelista Juan Luis Morales. Del árbol caído, muchos hacen leña y hasta su corteza le pueden dañar, pero el corazón permanece vivo, tal vez. Gloria a Dios. Mi alma te adora y te bendice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga, Dios guarde a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo allá a la distancia de una forma especial. Que le habla el evangelista Juan Luis Morales de este programa y ministerio impactados por su presencia, porque si no fuera por su presencia no estuviéramos aquí. Esta noche quiero compartir en este live, en esta programación, que este fin de semana ha sido de gozo, ha sido de bendición para mi vida de una forma especial, para la vida de muchos también de mi iglesia, Casa de Oración y Discipulado Dando Voces de Júbilo, de la pastora Sonia Nemí Soto y el pastor Juan Carlos Rivera, que le mandamos saludos por estos medios. Allá en Río Grande, Puerto Rico, de verdad un culto maravilloso hoy, un culto que nos gozamos. Después compartimos con unos hermanos, le mandamos saludos a Karina, los líderes, y Luis Marrero, una familia que hemos aprendido a amar. Y ayer hubo un retiro de varones que se votaron, hermano Luis Rodríguez. De verdad, Dios te está utilizando de una forma especial. Hay que darle ese punch a esos líderes. Y también le mandamos saludos a mi mamá, la pastora Loida Meléndez Rivera, el pastor Benito Zapata Suárez, que hoy fue el culto de misiones en Peñuela, Puerto Rico, que la iglesia es Jesucristo es el camino. Por encima del que no se puede, se dio el culto. Dios ha sido bueno, mami, eres una guerrera de verdad. Y ahorita mientras meditaba y le decía, Señor, hoy es día 30
Y para mí, ¿por qué es importante este día 30? Porque llevo un año viviendo en el área metropolitana, donde no conozco muchas personas, donde muchas personas no saben tan siquiera quién es Juan Luis, porque me crié en el área azul. Pero he aprendido a conocer personas de diferente carácter, diferentes formas de vivir, diferentes personas de nacionalidades. Y entre altas y bajas, luchas, pruebas y momentos duros que llegan a la vida del ser humano, salimos adelante. Una persona cuando hace una transición de un lugar a otro, se le hace bien difícil poder llegar y ser aceptado, a veces ser querido, porque no saben de dónde es esa persona. Y el camino se le hace difícil. Un camino difícil, lleno de retos, de pruebas, lleno de momentos que uno dice, wow, Señor, ¿dónde tú estás? Yo no sé si muchas veces en tu caminar has sentido que Dios te ha dejado solo en medio del camino. Que Señor, te he servido por muchos años y me has dejado solo, sola. Señor, te he sido fiel, he estado ahí y siento que no estás conmigo. Señor, he estado aquí librando la batalla de la fe, siéndote fiel, muriendo al yo y siento que no estás conmigo. Qué difícil es vivir así. El camino es difícil. Cuando tú vas para el campo donde yo me criaba y donde yo fui muchas veces con mi papá, el camino para llegar a recoger un simplemente aguacate o simplemente fruto de la tierra, era difícil llegar hasta allá. Y lo bonito no era eso, lo bonito que había que excavar para sacar el ñame, sacar la tortilla, sacar diferentes alimentos y evitar que el cempie te picara. Y después que había que cargarlos para acá. Si no, tumbar la china y tenía que cargarlo con ese camino difícil. Había que virar de regreso con los alimentos. Siempre mi papá, me acuerdo como ahora, que me decía, no te me acerques mucho porque tengo un machete en la mano y te puedo cortar. No te me pegues. Uno como niño siempre trataba de estar cerca de su papá. Porque el camino que iba cruzando papi en la finca era difícil. Y no quería alejarme de él porque con él me sentía seguro, aunque fuera un niño grande. Pero él estaba abriendo camino. Yo no sé lo que Dios quiere hablar contigo en esta noche, pero solo sé que Dios quiere abrir camino donde tú piensas que todo está cerrado. Yo no sé cuántos pueden decir gloria a Dios, que aunque pensemos que el camino ya se cerró, Jesucristo, aquel que murió en la cruz por ti y por mí, aquel que Dios mandó a su hijo unigénito y dijo, mira, te entrego a mi único hijo para que muera por los pecados tuyos y míos, aquel que viene algún día y pronto regresa a buscar a su iglesia, aquel que un día te dijo, yo te perdono, no importa lo que hagas, yo te perdono, ven, regresa, redil, te va a abrir camino donde piensas que está cerrado. Por eso, un día como hoy, hace un año atrás, llegué al área metro con un propósito no mío, con un propósito no de un movimiento, con un propósito no de un ministerio, sino con un propósito que Dios del cielo
aquel que yo le sirvo, aquel que un día murió por ti y por mí, y te dijo: yo soy el que te envío. Gloria a Dios. Vamos a la palabra. Vamos a Génesis capítulo 41. Nos vamos a la traducción viviente, porque yo quiero que muchas de las personas que vean este contenido, esta palabra, entiendan la historia de este joven que atravesó un camino difícil, pero siempre llegó al lugar que Dios quería llevarlo. Vamos al versículo 9. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y finalmente habló el jefe de los coperos del rey: y hoy he recordado mi falla. Y le dijo al faraón: hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo, y nos encarceló en el palacio del capitán del guardia. Y una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño. Cada uno un sueño tenía su propio significado. Y con nosotros en la cárcel había un joven hebreo, escuchen, que era esclavo del capitán de la guardia. Y nosotros le contamos nuestro sueño, y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo se sucedió tal como él lo había predicho. Y fui restituido a mi puesto de copero. Y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. Vamos al versículo 37, escuchen esto, al 46. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontramos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Escuchen. Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños, a ti es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarán a cargo de mi palacio, y de toda mi gente recibirá orden de ti. Y solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Y el faraón le dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de la tierra de Egipto. Señor, te doy gracias. Espíritu Santo, métete en estos medios. Señor, que seas tú tocando, Señor, transformando las vidas que van a escuchar esta palabra. Señor, simplemente soy un mensajero, un siervo inútil. Señor, que quiero llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. Señor, que eres tú que hablas a través de mí, que eres tú que se manifiesta a través de mí, que eres tú, Señor, que me utilizas a través de mí, que eres tú, Señor, que toca las vidas, quebranta el yugo, rompe las cadenas y sana y restaura al cautivo. Métete en los hogares de cada persona. Revélate, Señor, que hay un Dios en el cielo que cambia, que transforma, que sana. Simplemente, Señor, pasa carbón encendido en mis labios y que seas tú tocando a cada vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Un camino difícil. Cuando a veces vamos a trabajar o cuando tratamos de llegar a un lugar y tenemos una conversación con la persona y te dice: ¿cómo te fue? El camino fue difícil, pero lo logré.
¿Por qué razón el camino es difícil? Cuando tú entras a un campo de entrenamiento que necesitas lograr algo para llegar al final de ese atleta o quizás esa persona profesional, que a mitad de camino ves muchas piedras, muchos obstáculos. En el campo laboral, cuando tú te destacas como un líder, muchas personas en el camino te van a ver como amenaza porque ven el potencial que hay en ti y que es diferente todo. Ven que no es lo mismo trabajar como cualquier persona que trabajar con alguien que puede ser una amenaza para ti. Por eso el camino es difícil. Cuando tú logras completar un examen del ejército y entras al campo de entrenamiento y te dicen, tienes que correr 4 millas, tienes que hacer sentadillas, push-ups y abdominales, y tú nunca has hecho ningún tipo de ejercicio, el camino es difícil. El camino es difícil cuando te mudas como yo a un lugar que no conoces, pero solamente el Dios del cielo te va guiando, te va cambiando, tocando, conociendo personas con buenos corazones que te dicen, te voy a ayudar en lo que necesite. El camino es difícil cuando quieres llegar a un momento laboral que necesitas de emergencia y no encuentras ninguno. El camino es difícil cuando el ministerio se estanca, nadie cree en ti, todo el mundo dice le falta mucho, le falta letra, le falta, pero nadie le dice te voy a ayudar a que llegues a lo que tú más deseas de tu corazón y tu ministerio crezca. El camino es difícil cuando tú sigues orando, ayunando, buscando de Dios y el mismo infierno se levanta y tú dices, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Si te busco, es que el camino es difícil. Lo que no sabes es que el Señor te está probando, porque para darte lo que quiere darte en tus manos tienes que estar preparado y ser pulido como el oro. El camino es difícil. 2 semanas sin poder, quizás 3, poder hablar tantas palabras corridas porque mi voz estaba afectada. Y yo le decía, Señor, por favor, déjame predicar una vez más. Una vez más le decía, Señor, déjame poder sentarme en ese lugar y llevar tu mensaje de salvación a la vida, a personas que no te conocen, a personas que están en depresión, a personas que están viviendo momentos duros, porque el camino para ellos se le ha hecho más difícil que a mí. Pero yo sé que el Señor escuchó mi clamor. Y hoy estoy aquí en estos medios para decirte que hay un Dios que salva, que rescata, un Dios que levanta, un Dios que transforma, que sacude al ser humano. El camino es difícil. Pero hoy, el Señor Jesucristo te dice, no importa el camino que estés viviendo, lo importante es que sigues caminando. Vemos aquí un hombre, se llamaba José, un joven. A mi esposa le dice que es la historia favorita mía, y eso es correcto. José el soñador. ¿Por qué el soñador? Porque por los sueños de José
se metió en problemas. ¿Por qué razón se metió en problemas? Porque si él supiera, si él hubiera sabido que sus sueños lo iban a llevar a la cárcel, mejor se quedaba sin contárselos a nadie. Pero el problema es que cuando esos sueños tenían que ser contados para que se le quedara en la memoria y en el corazón a sus hermanos, porque el proceso de José iba a ser difícil, pero sus hermanos iban a darse cuenta que el sueño que aquel joven soñó estaba en lo correcto. Estaba en lo correcto. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa es que aunque pensemos que cuando alguien tiene un sueño y a mitad de camino nos encontramos con pequeñas cosas que nos detienen, pero Dios nos permite rebasar esas cosas. Por eso aquí vemos a José una vez más, Dios poniéndolo en el lugar indicado. José se encontró en la cárcel, cayó en la cárcel por oírle a una mujer y guardarse para Dios. No sé cuántas veces tú te has huido del pecado, estabas a punto de caer y el Señor te guarda y tienes que caer en momentos difíciles. Y vemos aquí que José le había interpretado un sueño al copero y al panadero. Pero es como siempre, cuando el Señor te utiliza y le haces bien a alguien, siempre la persona se olvida de lo que tú hiciste por él. Pero no importa que la persona se haya olvidado, el Dios del cielo lo tenía apuntado y le dijo: me imagino, Dios, no te preocupes, José, que yo lo apunte aquí, aunque el copero se lo olvide, yo se lo voy a hacer recordar. Porque lo que pasa es que estaba escrito que José iba a gobernar a Egipto. Estaba escrito que José iba a salvar el pueblo de Israel. Estaba escrito que José no iba a morir en la cárcel. Iba a salir de allí y lo iban a llevar al palacio. Quizás piense, muchos pensaron que José se iba a morir en la cárcel como la esposa de Potifar. El mismo Potifar pensó que se iba a morir en la cárcel. No importa las personas que piensen y los que crean y los demonios que se levanten en contra de ti, que piense que vas a morir en aquel rincón, en esa cama que estás enfermo, en ese lugar difícil que te encuentras ahora. No importa las veces que te diga: mira, el médico, ya no hay remedio. Aunque lo que para el médico se hace imposible, para el Dios que yo le sirvo se hace posible. ¿Sabe por qué razón? Porque el Dios que yo le sirvo sana. El Dios que yo le sirvo restaura. El Dios que yo le sirvo es que aunque tu camino sea difícil, Él te guía. Y vemos a José viviendo momentos duros, pero él tenía la esperanza de que el Dios del cielo y el Dios que Jehová del ejército apuntó en su libro: al copero recuérdale tal día que tengo un siervo mío metido en la cárcel. Escucha, que tengo a alguien allí orando de rodillas, aunque no sabe mucha Biblia. Escuchen esto: que tengo personas con el poder de Dios ungido, aunque no tienen su estatus económico, aunque no te conozcan, aunque todavía tú no salgas en live,
aunque no te digan, espérate, es que le falta mucho. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que predica así? Si es saber quién es ese, es mi siervo que lo he estado preparando hace tiempo. Está en el proceso, en el molino, como dice mi mamá. En el molino ahí, quebrantando lo que hace daño, refinando, ahí, dando forma a esa vasija, para que cuando salga a llevar mi palabra, va a ser otra cosa. Por eso, no te preocupes de dónde vengo, pero no te preocupes quién soy. Preocúpate que el Dios que yo le sirvo es tan poderoso que puede quebrantar tu vida, que puede sanar tu vida, que puede romper las cadenas que te atan, que puede moverte el estatus que tú tienes, que puede hacer tantas cosas en tu vida, sacar a tu hijo de allá de la drogadicción, de la cárcel, de la locura. Perdonen, todavía estoy afectado un poco. Ese es el Dios que yo le sirvo. Y vemos a José. Estaba metido todavía en la cárcel, pero su gozo no se le acababa. No importa el tiempo donde estés metido, tu gozo no se puede acabar. ¿Por qué razón? Porque el gozo que tengo yo no me lo dio el hombre. La felicidad y esta locura para muchos no me la dio ni psiquiatra, ni psicólogo, ni nadie de terrenal de esta tierra. Esta felicidad me la dio Dios. Ustedes me están entendiendo. Y José dijo, el copero se olvidó de mí, Jehová. Y de momento el faraón tiene un problema. Como siempre, muchas de las personas que tienen problemas siempre tienen un estatus económico alto. Pero el problema no es ese. El problema es que todo el dinero que tienen no resuelven el problema que ellos tienen. Que todo el dinero que ahora mismo deben tener, el problema que están teniendo, no lo pueden resolver. Por eso cuando escuchas noticias que personas se quitan la vida y ven su estatus económico, era una persona pudiente. ¿Por qué razón? Porque trabajan toda la vida para tener un buen estatus y tener la felicidad, y piensan que el dinero llena su felicidad, los placeres de esta vida, y simplemente están vacíos. Si le hubieras dado uso de una forma positiva y tuvieras grito en tu corazón, fuera diferente. Pero cuando te abres las redes sociales y ves que cada persona, y muchos de ellos, su estatus es de alguien pudiente, infestado de pastillas para los nervios. El psiquiatra le da de todo. Tiene médico privado, psiquiatra privado, psicólogo. ¿Y qué sucede? Se encuentran vacíos. Por eso, el faraón, uno más que había pagado a todos los magos, a todos los que sabían, que se las sabían todas,
a todos aquellos que quizás los místicos y no pudieron descifrarle el sueño. Pero en ese momento, aquel jefe de coperos, Jehová Dios, les recordó que su siervo estaba en la cárcel y que le debía un favor al siervo José. Yo no sé cuántos favores te deben, pero hoy el Señor te dice que te va a honrar. Se acabó de hoy en adelante estar metido en la cárcel en momento difícil. Es hora de salir. Y el copero dijo: espérate, señor rey, señor faraón, ¿se acuerda cuando usted me metió en la cárcel? Él no dijo: no, yo conocí un señor, un muchacho allá cuando estuve preso. No, ¿se acuerda cuando yo le fallé y me metió en la cárcel? Allí yo conocí un hombre que yo soñé, y también el panadero, y así como él me dijo, así salió. No, él no dijo así como él dijo, salió. Era hebreo, no era igual que nosotros, era diferente, hablaba diferente, caminaba diferente, él oraba, él sentía, había algo especial en él, una felicidad, que aunque estaba preso se sentía libre. Había algo que no se sentía atado como nosotros. A veces caminamos en un mundo lleno de tinieblas y nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿Y sabes qué pasa? En ese mundo, el Señor te va a permitir personas atadas, personas heridas, golpeadas por la vida, para que tú le hables de Cristo y le digas: hay un Dios que salva, un Dios que repara lo dañado, un Dios que aunque el mundo diga que no sirve para Él, tú sirves. Aunque te encuentres en una cárcel, te puedes sentir libre. Y el copero dijo: Faraón, yo lo conozco. Dándole color a la historia. Yo conozco a ese muchacho. Él fue el que me dijo la profecía. Y mira, tengo vida. Yo no sé cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dicho: mira, es que te voy a mover, te voy a sacar de ese lugar que te encuentras. Es que te voy a cambiar, es que tu mundo va a dar un giro de 180 grados. Es que ya se acabó ese mundo arruinado. Es que te voy a prosperar, es que te voy a levantar, es que te voy a restaurar, es que voy a poner palabra en tu boca, es que te voy a dar lengua, es que te voy a decir que cuando tú pises, yo estaré contigo como poderoso gigante. Y seguimos en ese camino difícil, pero con Dios de nuestro lado. Y el faraón: ¿dónde está? Tráigamelo inmediato a ese muchacho. Yo me imagino a José cuando lo fueron a buscar y decir, y José preocupado, pero seguro, al punto
al punto de que José le leyó los sueños al faraón. Y ninguno de los que estaban en aquel palacio pudieron descifrar lo que el faraón quería saber. Y el faraón le dijo: habrá uno más sabio en este lugar que se encuentra aquí, que pueda decirme a mí, que esté a cargo de mi reino. Dale color, transpórtense allá. Imagínense en esa escena la cara de José, como dice el puertorriqueño, valía $1,000,000. ¿Por qué razón valía $1,000,000 la cara de José? Porque lo que pasa es que José no se esperaba estar parado en el palacio. José no se esperaba que el faraón lo pusiera a cargo. José no se esperaba estar al mando de todo el pueblo de Egipto. Pero lo que pasa es que cuando tú eres un soñador, lo que pasa es que cuando Dios, el padre de José, le puso aquella túnica, la túnica de José no le servía a sus hermanos. La túnica que Dios te ha puesto en tu vida no le sirve a nadie, simplemente a ti. La túnica que Dios te dio es tuya y cógela, camina. El proceso es difícil. A José le costó estar en una cinterna, a José le costó estar en la cárcel, a José le costó pasar necesidad, a José le costó huir para no caer de la presencia de Dios, a José le costó mucho, pero cuando se dio cuenta, el Dios que yo le sirvo, el Dios Jehová de los ejércitos, se acordó de José y le dijo: mira, ya es hora de salir de la cárcel. Tu camino ha sido difícil, pero es hora de llevarte al palacio donde yo quería posicionarte de un principio. Pero hay procesos que hay que pasar para que te des cuenta. Y cuando llegues al lugar donde Dios te va a posicionar, tu corazón no se dañe. No te alejes de la presencia. No cambies tu mente. No cambies tu corazón. No te apartes de lo que Dios te mandó a hacer. Si te mandó a predicar, sigas predicando con más unción, con más fuego, con más presencia del cielo. Que donde te pares, la tierra tiembla. Los demonios quieren que salir corriendo. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que no entendemos. Hay cosas que hay una guerra espiritual ahora mismo en estos aires tan y tan fuertes que tú estás sentado allá y no entiendes el proceso que estás pasando. Estás sentado allá y no entiendes lo que estás viviendo. Pero si José vivió todo lo que tuvo que pasar para poder ser el gobernador de Egipto, nosotros que somos simplemente siervos inútiles, que lo tenemos todo, no nos acostamos sin comida, no nos acostamos sin bañarnos, no nos acostamos sin tener a nuestro lado nuestra familia, no nos acostamos sin tener ese consejo pastoral, no nos acostamos sin leer su palabra. Podemos predicar, podemos adorar, aunque muchos no entiendan, aunque te llamen loco, aunque digan que mira, qué ridículo ese es lo que se metió. Lo que pasa que lo que eres es locura para mí. Lo que es locura para mí no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque muchos no te van a entender, pero sigue caminando en el propósito de Dios. Un camino difícil. Un camino que solamente el Señor conoce. Un camino que solamente Dios sabe.
un camino que el Señor quiere que seas tú tocando, que seas tú bendiciendo, que seas tú llevando esa palabra. A José no se le hizo fácil. Yo no sé lo que estás viviendo. Yo no sé lo que estás pasando. Quizás falleció un familiar. Quizás una enfermedad. Quizás un hijo en la droga, en el hospital, en psiquiatría. Quizás no tienes comida en tu nevera. Quizás perdiste un empleo. Quizás estás viviendo momentos que sacudieron tu vida, una separación de pareja. Quizás se rompió tu familia. Pero Jehová Dios, que está en el cielo, aunque el camino sea difícil, Él escucha tu petición, tu clamor. Él escucha lo que estás viviendo. Pero simplemente, sin proceso, si no le dices sí al proceso, porque lo bonito de la historia de José no era que cargaba una túnica de colores, no era que era el favorito de su padre, no. No era que era un soñador y Dios se le revelaba, no. Lo bonito de la historia de José es que en cada proceso que José vivió, nunca negó a Jehová de los ejércitos. Nunca se negó al proceso. Y el camino era sumamente difícil. Nunca. Él dijo, hasta aquí. Hasta aquí. Que muchas veces hemos dicho al Señor, hasta aquí. Que muchas veces, hasta aquí. Yo he llegado a momentos de mi vida que yo le decía, Señor, yo no quiero este ministerio, te lo entrego. Pero llegaba a mi corazón el Espíritu Santo a hablarme. Y me decía, lo que pasa, Juan Luis, que hay un problema. Que el problema es que lo que yo te entregué ya no es mío. Sino te lo entregué para que lo multipliques, lo utilices y hagas la labor que te mandó Jehová Dios, Jesucristo. Por eso te digo que el detalle es que no es que tú quieras entregar lo que Dios te dio, sino que lo que Dios te dio, tú lo tienes que multiplicar y ya desde Él, si no es tuyo, y estás en un lío. No hay marcha atrás. ¿Por qué razón no hay marcha atrás? Porque ya firmaste y estás en un proceso
y en un camino que, aunque es difícil, te pasará como a José. Te pregunto en esta noche, que has vivido muchos procesos difíciles en el caminar, pero el Señor te quiere demostrar con esos procesos dónde quiere llevarte. José, parado en ese palacio, siendo nombrado como el primero en todo el reino después del faraón, ¿cómo se sintió? Dios lo llevó allí para que se diera cuenta que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo no sé si tú conoces a Dios, pero hoy es una noche para conocer a Jesucristo. No te vendo una religión. Te presento a un Dios que repara. Te presento a un Dios que liberta. Te presento a un Dios que viene pronto y que está buscando soluciones de tu vida. Y la solución se llama Jesús de Nazaret. Por eso no importa cómo te encuentres, no importa cómo estés, lo importante es que Dios está aquí y quiere tocar tu alma, tu vida. Te han hablado de una religión por años. Te han hablado de algo monótono por años. Te han hablado de algo que sigue y sigue por años. Pero hoy te presento al Dios que hace la diferencia entre todo. Si yo no estuviera aquí, si no fuera por Él, yo no tuviera vida. Si no fuera por Él, yo no estuviera aquí presentándote a ese Dios. El camino es difícil. Siempre vas a encontrar problemas en el camino. Pero cuando miramos al blanco de la cruz, cuando miramos al Dios Jesús de Nazaret, y cuando vemos que Jehová Dios, que Dios Jesucristo fue quien te llamó, tú dices, wow, Señor, eres tú. No te tardes. José simplemente obedeció en cada proceso. Y Jehová lo recompensó. Y lo fue instrumento para salvar vidas y conservar con vida el pueblo que Dios escogió. Si tienes vida hoy, es porque te escogió. Vamos a orar. Gloria a Dios. Hasta aquí este mensaje. Vamos a ver quién tengo conectado aquí en este live. Tengo por ahí a mis padres, a Luis Marrero, Dios te bendiga. A mi mamá, la pastora Loida Meléndez, Dios te bendiga. Te amo mucho, mami. Qué lindo. Tengo también
a mi esposa Yulivian, a la Meda Bonilla. Si no la saludo, ya tú sabes. Madre, Dios te bendiga. Rubén Ocasio, Dios te bendiga, Rubén. A Yelisa, las nenas. Nelly, mi hermanita, Dios te bendiga. Un abrazo, Nelly. Gloria a Dios, aleluya. Luis Alberto, Dios te bendiga, papá. Soy de allá de Peñuela. Gloria a Dios. Vamos a orar por todos los que se conectaron. Vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar por la salud de muchos que han estado afectados, incluyendo a este servidor. Vamos a orar, vamos al cielo. Señor, te doy gracias, Padre, porque por estos medios, Señor, tú me permites llevar tu palabra. El tiempo pasado, Señor, hay muchas vidas con necesidad. Yo te pido por ellas. Te pido por cada persona que me escucha, por cada persona que me oye, por cada persona que entra en estos live. Porque tú eres el Dios, Señor, que sana. Tú eres el Dios Jesús de Nazaret, que salva, el que restaura, Señor. Mira, Señor, los hermanos de la iglesia, los pastores de Peñuela, Señor, mi familia. Señor, yo te creo. Dice que ponen las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero como tú eres un Dios tan poderoso, y como yo te creo, Padre, que a la distancia allá, Señor, ellos son sanados. Señor, que cada persona, Señor, que tenga algún padecimiento físico, emocional o de salud, Señor, tú lo toques y sanes inmediatamente el área afectada, Padre. Padre, te pido por los jóvenes. Señor, te pido por todo Puerto Rico. Te pido por los niños, por los ancianos. Que seas tú, Señor, tocando, cambiando, sanando, Padre. Que llegues a las vidas de una forma sobrenatural. Que vean que hay un Dios en el cielo que cambia la vida por completo. Y que eres tú, Jesús de Nazaret, aquel que murió por ti y por mí. Y un día viene pronto a buscar su iglesia. Señor, te pido por todas las personas que se conectaron. Bendícelas, Padre. Toca sus vidas, sus corazones, su mente. Restaura, Señor. Ayúdalos, dale fuerza. Pero sobre todo, Señor, que sigan caminando, aunque el camino sea difícil. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Damos gracias, Padre. Vamos a despedirnos de estos medios. Yo di el anuncio por la mañana. Digo, por la mañana, a principio del programa. Disculpen. De las iglesias. Si usted no tuviera iglesia, aquí en Carolina, Puerto Rico, hay una iglesia que se llama Casa de Refugio de la pastora Yesibel Castro. Los cultos son los domingos a las 10 de la mañana. Si no tuvieras iglesia en Río Grande, Puerto Rico, la iglesia CAT, Casa de Oración y Discípulos Dando Voces de Júbilo, donde soy miembro de esa iglesia. Estamos allá con la pastora Sonia Nemí Soto y el pastor Juan Carlos Rivera, que le dicen área chiquita a la pastora. Tremenda pastora. Le mandamos saludos
Y si no tuvieras iglesia en el sur, en Peñuela, la iglesia que me vio nacer, que me vio crecer, Jesucristo es el camino, de la pastora Loida Meléndez Rivera y el pastor Benito Zapata Suárez, en la casa 281 en La Moca. Los cultos son los domingos a las 10 de la mañana. Le aseguro que entrará de una forma y saldrá de otra. Busquen de Dios sin importar a la iglesia que vaya. Después que sea Dios quien te lleve y puedas recibir esa palabra que estás buscando, esa salvación, Dios quiere tocar tu vida de una forma sobrenatural, de una forma especial, y levantarte de donde estás, sin importar que el camino sea difícil. Por eso, esta noche, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y le habló el evangelista Juan Luis Morales Meléndez de este programa y ministerio impactados por su presencia. Si no fuera por su presencia, no estuviéramos aquí. Estamos por todas las redes sociales, por Facebook como Juan Luis Morales, por YouTube como Ministerio Impactado por su presencia. Estamos en TikTok como Juan Luis Morales. También nos puedes buscar en la aplicación de Anchor y también en la aplicación de Spotify, iTunes, en un programa de podcast que tenemos ahí. Prédica, mucho contenido para que la gloria de Dios, para que la palabra de Dios sea llevada hasta los confines de la tierra, ya que Jesús viene pronto. Por eso Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz del Señor esté con todos ustedes de una forma especial.